Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta muy importante. ¿Creen en los fantasmas? Si no es así, no te preocupes. Tal vez, siendo escéptico, podrás escuchar este capítulo completo, solo y con las luces apagadas. Pero si crees, ¿por qué crees que esas almas siguen en este plano? ¿Qué es eso pendiente que pueden dejar para no poder descansar en paz? Tal vez la forma en que partieron o las cosas que no pudieron hacer estando en vida. Tal vez hoy solo tienes que relajarte, olvidarte del mundo y escuchar estos relatos que traigo para ti el día de hoy. Sabemos que por el tipo de labor que llevan a cabo los policías, tienen que estar en lugares que normalmente la gente evitaría ir, ya sea por la inseguridad o las cosas que se puedan manifestar en el lugar. Por eso, agradecemos hoy la terrorífica historia que tiene este oficial para contarnos, y dice así. Era el año pasado, un día sábado. La fecha ya no la recuerdo, pero era una noche muy oscura porque estaba por llover. Esa noche nos pusimos de acuerdo para realizar nuestra patrulla solo entre dos. Entonces, a las 1 de la madrugada, salimos de nuestro campamento y nos dirigimos para realizar la recorrida por la orilla del río Paraguay, en la ciudad de San Pedro. Todo era normal, como cada noche. Llegamos al lugar y apagué el motor de nuestro vehículo. Nos quedamos ahí hablando con mi compañero y arrojando piedras en el agua. Hasta que en un momento me percaté de que alguien estaba arribando por la orilla hacia nosotros. Me pareció raro porque el lugar era una propiedad privada. Entonces le dije a mi compañero y empezamos a observar hasta que no teníamos más otra opción de decirle que se quedara y que se identificara. Pero aquel humanoide se acercaba más y más, hasta que mi compañero me dijo algo que no me había percatado previamente. Era demasiado grande para ser un humano ordinario. Entonces le dije que se subiera al vehículo, cosa que hicimos de inmediato. Cuando se subió, arranqué mi vehículo y ya esa cosa, como si se teletransportara, ya estaba a nuestro lado. Su velocidad debía ser impresionante y lo peor era que parecía que se quería subir al vehículo. En medio de la confusión, no pudimos evitar sentirnos mal porque el olor que tenía era inexplicablemente horrible y medía como más de 2 metros. Definitivamente, como dije, esa cosa no podría ser humana. Parecía como un demonio de carne salido desde el mismo infierno. Mi compañero, en su desesperación, le quiso enfocar con la linterna, pero no la encontraba. Al intentar enfocar, corría demasiado rápido, que ni siquiera se dejaba cegar por la luz, pero aparentemente esto no le agradaba, ya que en todo ese tiempo no nos atacó y buscaba la forma de alejarse de la luz, como si le preocupara que lo ilumináramos completamente. Entonces no me dejaba más opción que acelerar, y lo más raro era que el vehículo venía a unos 60 kilómetros por hora, o tal vez más, y no se quedaba atrás, venía a nuestro costado. Se escuchaba cómo sonaba su corrida, esas pisadas pesadas pero a gran velocidad. Hacía un ruido fuerte. Mi compañero le buscaba con la linterna, evitando que se subiera al vehículo, hasta que me dijo que le iba a disparar. Pero le dije que no, porque si hacía eso, tal vez se pondría peor la situación. Como saben, no podemos simplemente disparar a algo, pero no era por eso el miedo, sino que tal vez molestaríamos aún más a esa criatura, sea lo que sea. En un momento dado, salimos en un lugar más lindo y aceleré más nuestro vehículo,
Así afortunadamente lo perdimos. Llegamos a nuestra base y los demás compañeros que se quedaban en el campamento querían saber qué nos sucedía. ¿Por qué llegamos muy asustados? Les contamos y nuestro jefe, que era chaqueño, nos dijo que se trataría de mal espíritu. Que si le disparábamos ya no estaríamos contando la historia. Hasta ese momento no sabíamos qué era aquel ser. Cabe destacar que aquí, mal espíritu, es una creencia popular de la mitología guaraní. Es un ser muy poderoso y se cree que alguna vez fue humano, pero prácticamente después se convirtió en un demonio o tiene el poder de uno. Esto es más o menos lo que nos pasó. Mi nombre no puedo mencionar por la seguridad de mi trabajo. Muchas gracias. Mira que esto pasó a finales del 2021. Estaba con mi amigo en su auto e íbamos rumbo de vuelta a nuestras casas. Era de madrugada y técnicamente estábamos a solas, en esas carreteras donde la única luz era de la luna, hasta que de repente se nos adelanta un Mercedes-Benz, esos de los años 90 o 2000 más o menos, color negro. Eso al menos lo que logré distinguir, porque mi amigo se emocionó y lo tomó como un desafío y lo empezó a perseguir. Diría que estaba a la par del auto, y cuando al fin logró alcanzarlo, para poder por lo menos mirar la ventanilla del conductor, nos dimos cuenta que estaba vacío. Disminuimos la velocidad y paramos, porque tanto él como yo sabíamos muy bien lo que vimos. Después de una pausa, hablando sobre eso, decidimos continuar, pero bien precavidos sin hacernos los locos. Como dato adicional, es importante agregar que a la velocidad que iba el vehículo no podría haber doblado la curva que estaba a metros de distancia de nosotros. Ese día quedamos en shock. Para intentar pasar la situación, fuimos a un paraje para comer algo, pero gran sorpresa la nuestra al ver colgada por la pared una foto del mismísimo auto que habíamos visto en la carretera. Según nos contó el señor que atendió el lugar, pertenecía a un hombre de mucho poder adquisitivo que tenía ese vehículo y siempre decía que era el más rápido del mundo, hasta que un día al parecer se confió demasiado por él y terminó teniendo un accidente en el que perdió la vida. Nunca me animé a decirle a nadie más aparte de mi familia. Esta es la historia que sucedió hace casi 20 años atrás, cuando iba a ser madre primeriza. Estaba embarazada de mi primera hija, llamada Eliane. La tuve en el Hospital Nacional de Itagua, en donde se desarrolla este relato. Entré al hospital con trabajo de parto a las 10 de la mañana del día 16 de diciembre del año 2004. Ese día era una mañana lluviosa, muy copiosa. Mi esposo me acompañaba en el hospital. Cuando ingresé en la sala de preparto, estábamos unas 4 a 5 embarazadas. Fui yo la última que me quedé esa noche, porque no podía todavía tener a mi bebé. Mi bebé nació a las 3 a.m. Luego del nacimiento, me llevaron a una sala donde estaba con otras 2 parturientas. Todo era tranquilo hasta que llegó la noche, y mi bebé estaba inquieta. Lloraba y no podía amamantarla. Ya llegando la medianoche, le decía a mi marido: algo le pasa a esta criatura, no quiere comer, me preocupa. ¿Será que algún doctor le puede revisar? Insistía una y otra vez que la revisara un pediatra. Ya mi esposo, cansado de escucharme, por fin me hizo caso. Trajo una silla de ruedas y me colocó ahí. En la silla de ruedas alcé a mi bebé en brazos. Fuimos por un largo pasillo hasta llegar a la sala de guardia, donde estaba el doctor que iba a atender a mi bebé. Eran justamente las 3 a.m. Al llegar al final del pasillo había 3 puertas. La puerta de frente era una puerta roja que tenía 2 hojas. A la izquierda, una puerta donde decía guardia pediatría.
Mi esposo tomó la criatura en brazos y entró en la sala de guardia de los pediatras. Me quedé en el pasillo, esperando sentada en la silla de ruedas. Estaba impaciente y a la vez un poco temerosa, ya que a esa hora no había gente circulando por los pasillos. Pasaron unos minutos mientras me percaté que había una puerta que estaba enfrente a la sala de guardia de los médicos. Esa puerta quedaba a la derecha. Allí estaba una joven acostada en una camilla. Era una joven hermosa, de cabellos negros y largos. Tenía una bata de hospital y estaba sola a esa hora de la noche. Lo más raro es que no traía sueros ni medicamentos para aplicar. Me habló y no la escuché. Más bien no podía entender lo que decía. Me levanté de la silla y caminé hacia ella. Nuevamente me habló y me dijo: ¿qué le pasa a tu bebé? Le dije: no sé qué le pasa. Está muy inquieta, llora mucho y no quiere mamar. En eso me responde ella: encomiéndale a tu bebé a Soledad, ella va a cuidarla. En ese momento se abre la puerta y mi marido sale con el bebé en brazos. Mi bebé ya no lloraba, estaba dormida. En muestra de mi agradecimiento a esta chica por preocuparse por mi bebé, tomé sus manos y apreté en señal de agradecimiento, y me encaminé nuevamente a sentarme en la silla de ruedas a esperar a mi bebé en brazos. Hasta ese entonces todo parecía normal, no sospechaba absolutamente nada. Volvimos a mi habitación, estuve 3 días internada hasta que me dieron de alta. Volvimos a la casa y continuamos nuestra vida normalmente. Pasó el tiempo, nada de lo que había sucedido en ese momento me llamó la atención. Hasta que un día estaba limpiando mi habitación, la tele estaba encendida. En ese entonces estaba pasando un programa llamado Más allá de la razón, y la periodista, la conductora, estaba hablando de un supuesto fantasma en el Hospital Nacional, a quien llamaban María Soledad. Eso me llamó mucho la atención y me senté en la cama a ver el programa. En ese momento vino a mi mente aquella chica con quien me había encontrado, aquel 18 de diciembre a la madrugada, cuando mi bebé estaba mal, y que me había mencionado a la tal Soledad. Era la primera vez que escuchaba esta historia, de que en aquel hospital había un fantasma con el nombre de Soledad. Me quedé pasmada, atónita. En ese momento la piel se me puso como de gallina. Recordé todos los momentos y todas las palabras, incluso los detalles, cuando encontré a esta joven en el hospital. No comprendía por qué una joven estaría sola a la madrugada en un pasillo desierto en el hospital. No parecía enferma, porque no llevaba ningún suero, tampoco le acompañaba ningún familiar, y su piel se veía realmente pálida. ¿Y por qué razón diría ella que una tal Soledad cuidaría a mi bebé? ¿Por qué me pediría eso? Pensé que se trataría de alguien de algún santo con ese nombre, no imaginé que se trataría de un fantasma del hospital. Ahí sentí un miedo, un espanto de haber estado hablando con la misma persona, o con el mismo fantasma de Soledad. Cuando mi esposo llegó del trabajo, le hice muchas preguntas sobre ese día 18 de diciembre, todo lo que había acontecido esa madrugada. Le pregunté: ¿te acuerdas de esa chica con quien hablé esa madrugada cuando entraste con Eliana en brazos junto al doctor? Él me aseguró que no vio a ninguna chica. Insistí que sí. Nuevamente él me aseguró que no vio a nadie. Y con todo esto que me ha pasado, me queda la duda de quién haya sido la persona con quien hablé esa madrugada. Si habrá sido realmente el fantasma de Soledad o algún otro espíritu que sabía de su existencia. Esta historia es de la zona Itapitá Punta. Fuimos de pesca nocturna entre 5 personas. Hay una escalera larga que baja hasta el río. Ahí un amigo tiene su bote y lo utilizamos para poder llegar un poquito más abajo, donde tiene un ranchito donde guarda redes, tarrafas y otras cosas que ahí podíamos utilizar. Nos quedamos y comenzamos. A eso de las 23 horas, 3 de nosotros quedamos en la orilla a pescar, mientras que otro amigo y yo, a remo, salimos a revisar el espinel. En eso estábamos, cuando mi socio me dice: mira allí, viene bajando alguien.
Miré y se veía por la escalera a alguien. Los otros ya lo vieron también. Viene, se sube a una especie de muelle flotante y se tira al agua. Pensamos que este se desvivió y empezamos a levantar ancla. Y me dice de vuelta: allá está, viene otra vez. Ahí nos dio unos escalofríos. Fuimos a la orilla. Los otros vieron lo mismo. Y se vuelve a tirar otra persona. O tal vez la misma. Nadie habló. Nos miramos y no pasó nada. Pero el miedo crecía. A eso de las 0 horas empezaron a caer piedras hacia nosotros. Les dije: vámonos. En eso uno de los que estaba ahí señala con el dedo y giramos a mirar. Ahí vimos el bulto o la persona que se había tirado, pero no caminaba, flotaba. Ahí nos quedamos mirando y a unos 10 metros más se esfumó. Eso sí, ya nos hizo juntar como podíamos todo y linterneando vimos entre arbustos un nicho viejo, muy viejo. Tal vez eso tenía que ver. En esa zona hubieron muchísimos ahogados y algunos jamás fueron encontrados. Creemos que era el fantasma de uno de esos y nos pidió que abandonemos su lugar. Nunca más volvimos al lugar y conste que somos de Sajonia. Mi otra experiencia fue en el cementerio de Capiatá. Un viernes fui a arreglar el panteón de mis padres. Fui solo. A eso de las 11:30 del mediodía, me subí sobre el techo del nicho y empecé a impermeabilizarlo. A eso de las 12, pareciera como que alguien me dijo: mira hacia un punto. Y así lo hice. Venía entrando a 2 pasillos más adelante un señor alto, pelo blanco, camisa blanca, pantalón azul. Lo recuerdo muy bien. Parecía caminar normal, ni miró hacia donde yo estaba, y yo seguía en lo mío, pensando que era alguien que visitaba una tumba. A los 20 minutos más o menos, sentí otra sensación, y volteé de nuevo a mirar, y volví a ver que caminaba. Pensé que había ido a buscar agua, y dije: voy a bajarme y le voy a saludar. Para llegar más rápido crucé entre tumbas, y al llegar, sorpresa, no había nadie. Medio que me asustó, pero me calmé. Recé ahí y volví a lo mío. Terminé y vino mi hermano a buscarme, ya que él vivía cerca. Le conté lo que me sucedió y me dijo que es muy común ahí. Pienso que era una alma abandonada, un muerto que ya nadie visitaba y quería ayuda. Soy un firme creyente, mi amigo, que hay almas en pena. Hay quienes no logran cruzar hacia la luz. Soy apasionado del tema paranormal por estas razones. Estos son los relatos que quise compartir con ustedes. Si tú quieres hacerme llegar el tuyo, es muy bienvenido por aquí los comentarios en el grupo de WhatsApp o cualquiera de las redes sociales, ya sea de forma pública o anónima. Espero que puedan descansar tranquilamente esta noche, y si no, aquí tenemos muchos más videos para que pases el rato. Saludos y nos vemos la próxima semana.